Hola chicos, bienvenidos nuevamente una vez más a mi canal. Este es mi segundo video y estoy súper emocionada porque les voy a hablar sobre mi primer año en la carrera de medicina. Les voy a contar absolutamente todo, desde cómo decidí estudiar medicina hasta los mejores tips que a mí me han servido. Y bueno, vamos a comenzar con un pequeño story time de cómo decidí estudiar medicina. Recién en cuarto de secundaria, cuando me di cuenta de que todo el mundo estaba interesado en saber qué es lo que querían estudiar o dedicarse en su vida, yo dije, wow, o sea, realmente no tengo ni idea. Y porque, o sea, no era que yo, la típica estudiante de medicina que desde los 5 años tiene claro que quiere estudiar medicina, bueno, no, ese no fue mi caso. Yo recién en cuarto empecé a ver sobre las carreras que más me gustaban. Incluso hice también algunos test vocacionales dentro del colegio y fuera con una psicóloga. Y siempre me salían las mismas tres carreras. La primera era artes visuales, luego me salía negocios internacionales y medicina humana. Pero realmente hasta ese momento yo nunca había considerado estudiar medicina porque yo lo veía como una carrera muy larga, muy tediosa. Decía, o sea, me parece increíble la gente que estudia medicina. Creía que era muy complicado y que no iba a poder con eso. Sin embargo, poco a poco dije, bueno, pero voy a averiguar como que de qué se trata porque no le he dado la oportunidad realmente de conocer a la carrera. Entonces lo que hice fue tratar de buscar algunas universidades que enseñaban la carrera dentro de mi área, es decir, Lima. Y bueno, dentro de ellas encontré la Universidad de Piura, encontré UPC, encontré también Cayetano y la Científica. Esas fueron las 4 universidades que a mí me interesaron en su momento. Entonces empecé a ver si tenían Open Days, que básicamente era un día en el que tú entrabas a la universidad y te mostraban todo el campus, te indicaban cómo eran las clases, todo lo que necesitabas saber acerca de la carrera dentro de esa universidad. Justo pasó un heladero. Ya bueno, entonces lo que yo hice fue ir a todas esas universidades porque a mí me interesaban y quería saber de qué se trataba, ¿no? Y la de Piura fue una universidad que realmente me gustó muchísimo porque la había bastante práctica, o sea, desde el principio nos enseñaron a tomar la presión arterial, a pesar de que no éramos ni siquiera estudiantes de la carrera, éramos solamente alumnos recién en quinto de secundaria. Y hubo bastantes demostraciones, nos enseñaron a hacer RCP y varias cosas que sí eran muy interesantes. Pero dentro en sí la malla no me convenció tanto, entonces como que no terminé de postular a la carrera. Luego fui a UPC, me encantó el campus, la malla me pareció bastante diferente a las demás que había visto dentro de las de Cayetano y dentro de las de la científica también. Entonces como que me llamó muchísimo la atención. Finalmente fui a Cayetano, fui ese también a la científica y me convencí en realidad por la Universidad UPC, que es en la que estoy actualmente. Luego les voy a contar cómo fue el proceso de admisión, pero ya cuando empecé a más o menos decidir estudiar medicina, no sabía cómo decírselo a mis papás porque creo que era algo que realmente ellos no se esperaban para nada. De hecho, nadie de mi familia se esperaba que yo decidiera estudiar esa carrera porque todo el mundo me daba un enfoque más a negocios. Y como les comentaba, mi papá tiene una empresa, entonces de alguna forma creo que ellos querían que yo siga ese camino. Sin embargo, yo justamente quería armar mi propio camino y es algo que siempre lo he tenido en cuenta y he considerado, o sea, realmente nunca en negocios fue una opción para mí porque la veía como una forma de seguir con ellos y no volar, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando les dije a mis papás, ellos se quedaron bastante sorprendidos. Quisieron realmente persuadirme de la idea de decirme, pero puedes estudiar primero negocios y luego puedes estudiar medicina y cosas así. O tuve diferentes charlas con diferentes personas para que decidiera estudiar negocios, pero ya mi decisión estaba tomada. Yo era la persona que iba a tener esa carrera para toda la vida y quería dedicarme a algo que realmente yo eligiera y que me gustara. Entonces, mis papás me dijeron, bueno, si está bien, si tú quieres estudiar esa carrera, te vamos a apoyar en lo que tú quieras. Y bueno, ellos me llevaron a dar mi examen de admisión. Justo mi examen de admisión era en octubre más o menos, o noviembre, si no me equivoco, noviembre me parece. Y justo yo estaba en quinto año de secundaria, como les comento, y estaba en bachillerato internacional en mi colegio. Y se juntaban más o menos las fechas de los exámenes de IB con los exámenes de admisión. Y justamente revisé la malla de la universidad porque ya cuando elegí la universidad a la que yo quería ir, que era UPC, revisé la malla curricular, revisé el temario del examen de admisión y me di cuenta que muchos de los temas que venían dentro del examen eran temas que ya había visto en el colegio. Entonces, eso me facilitó bastante el estudiarlo porque sentí que estudiar para los exámenes internacionales de IB era lo mismo que estudiar prácticamente para el examen de admisión. Entonces, como que le di duro a los cursos que tenía.
hubieron dos cursos que se me complicaron dentro del examen de admisión que yo no tenía dentro del colegio, que fue química y física. Porque dentro de mi colegio, en la parte de ciencias, nos hacen elegir solamente un curso, que era química, física o biología. Y yo había elegido biología, entonces no tenía ni idea de física ni química. Pero bueno, en realidad los ejercicios que vinieron dentro del examen no eran tan complicados, eran bastante básicos, así que me dediqué a ver como que 2 semanas antes todo lo que pude sobre química y física y me fue bastante bien en el examen. Finalmente logré entrar a la universidad, también tuve una entrevista en la cual también fue bastante tranquila. No te preguntan exactamente conocimientos, sino te preguntan cosas más personales, por qué elegiste esa carrera, por qué esta universidad, qué es lo que opinas sobre tal tema, etcétera. Entonces, un tip que les doy si es que están postulando a alguna universidad y necesitan hacer su entrevista es que vayan al menos un poco informados acerca de los temas actuales de salud dentro de tu país, por si te preguntan algo sobre eso, ¿no? Y bueno, y obviamente lo más relajado que puedas y tienes que ser tú mismo, mostrarles tal cual eres a la universidad porque así te tienen que aceptar. Y bueno, así fue mi proceso de examen de admisión. Fue bastante tranquilo realmente. UPC, como les comento, fue la única universidad a la que yo postulé porque ya lo había decidido que esa era la que yo quería. Una vez que ya ingresé a la universidad, realmente estaba muy nerviosa. Les voy a contar qué fue lo que yo llevé dentro de ese primer ciclo. Dentro del primer ciclo llevé PB1, que es Procesos Biológicos 1, que es como una introducción a bioquímica, pero en la primera parte del curso se separa en biología y luego la otra parte en química. Y bueno, desde el primer momento que llegué al curso empezaron los pasitos. Siempre antes de la primera clase teníamos unos pasitos de más o menos 5 preguntas, si es que no me equivoco, y teníamos que saber más o menos, o sea, ir leyendo sobre ese tema, ¿no? También llevé el curso de estructura y función, que es una introducción a anatomía y fisiología que van a ser los sistemas que luego vas a ver en segundo ciclo. Y bueno, es un curso que realmente es bastante bonito, a mí me encantó realmente. Y lo que tienes que hacer en ese curso era ver los videos antes porque en clase solamente te reunían en grupos y tenían que resolver una guía, es decir, preguntas y tienes que hacer tu PPT o bueno, en este caso como que un dibujo, etcétera, para que puedas explicar la pregunta. Luego de eso también llevé un curso que se llamaba razonamiento científico, que era un curso más de estadística, como una intro matemática básica, pero bastante básico. También llevé liderazgo personal, que también era un curso bastante tranquilo. Era como para subir también la nota, era de esos cursos que se le llaman relleno. Pero sí, me sirvió algunas cosas interesantes. Es como psicología, orientación. También llevé otro curso que se llama Fundamentos de la Salud, que también me encantó muchísimo porque era una introducción a lo que serían las prácticas médicas. Se enseñaban primero cosas básicas como el RCP, como presión arterial, etc. Y empezaron las primeras entrevistas clínicas, que también es algo que me gusta bastante. Y bueno, dentro de ellos, esos fueron los cursos principales, me parece que llevé en el primer ciclo. Luego les voy a comentar cuáles son los materiales que yo utilizaba. Bueno, en ese momento yo no tenía iPad. Como tal vez algunos sepan, dentro de mi página llevo mis apuntes actualmente en iPad y es donde tengo toda mi información. Sin embargo, en mi primer año yo no tenía un iPad, entonces utilizaba cuadernos, que son estos de acá, por ejemplo. La marca de estos cuadernos se llaman G-Notas y me gustaban que tienen separadores, aunque realmente la información que tenía era bastante que un cuaderno me alcanzó para todo el ciclo y no pude separarlo como quería. Pero bueno, este es mi curso de Procesos Biológicos 1, es mi cuaderno de Procesos Biológicos 1 y acá les estoy mostrando algunos de mis apuntes cuando los hacía a mano porque no tenía iPad. Y a mí siempre me ha gustado esquematizar las cosas o de alguna forma dibujarlas porque esa es la manera en la que yo siento que aprendo mejor. Y bueno, básicamente este es mi cuaderno de primer año de medicina, que es como que la primera intro a biología PB1. Entonces esos eran los cuadernos que yo utilizaba. A la universidad básicamente llevaba mi cuaderno, bueno, mis cuadernos, esa cartuchera súper chiquita. Yo sé, o sea, me deben creer que yo soy la morra de los pulmones y soy, pero en la universidad trataba de llevar lo esencial porque ya para decorar mis apuntes utilizaba tiempo extra en mi casa porque realmente en las clases no te va a dar tiempo para estar decorando todo. Y bueno, dentro de eso llevaba esta cartuchera que tiene lo esencial literalmente. Solamente llevaba un liquid, lapiceros, borrador, lapiceros borrables, tajador, una regla, cosas súper básicas. Realmente no llevaba tantas cosas porque no me iba a dar el tiempo realmente.
Y algo que sí les voy a recomendar, que me ayudó muchísimo durante mi primer año, fue este separador tipo arcoiris, me parece que así se llama, donde podía categorizar en sí todos, todos los afiches, hojas que tenía pendientes en cuanto a colores y cursos, porque obviamente tenía que conservar bien mis hojas, todas mis separatas, todas las lecturas que tenía, y no podía de alguna forma como que tenerlo todo desparramado, sin organización. Entonces esto me sirvió muchísimo. Y bueno, eso es lo que yo llevaba en mi primer año de medicina. Básicamente, no llevaba alguna otra cosa más como relevante, aparte obviamente de la bata, cuando tenía que estar en el F, que es el pabellón de medicina, y tienes un protocolo especial de vestimenta. Pero bueno, eso es básicamente lo que yo llevaba. Ahora, en cuanto a la organización que tuve en primer ciclo, les voy a contar. Yo utilizaba una agenda, obviamente no es esta porque esta es nueva, pero siempre traté de llevar como una libreta de notas en la que podía anotar tipo ideas sueltas, o también una agenda. Esta es la agenda que yo tengo actualmente, no es la que tenía en ese momento porque no la conocía esta marca, pero esta es la que tengo actualmente, que me encanta. Justo tiene ese corazoncito que me encanta muchísimo porque lo relaciono con cardio. Y bueno, eso es básicamente la agenda, en la que también anotaba mis pendientes, anotaba exámenes importantes, tareas, etc. Y otra cosa que también me sirve bastante es este planner que tengo acá, que les voy a mostrar. Por ejemplo, acá estamos en junio y lo que hago es anotar sobre todo mis pasitos, que son lo que más tengo que tener durante la semana, ¿no? Todas las semanas tengo algún pasito, alguna eco, alguna CI, alguna calificación importante que tengo que repasar. Entonces estos planners a mí me sirven bastante para poder organizarme y no olvidarme de nada. Y bueno, eso básicamente en cuanto a organización. Si es que ustedes tienen la facilidad de tener la agenda, pues les recomiendo que se la compren. Y si no les gusta de repente estar llevando una agenda o algo físico, pueden utilizar diferentes aplicaciones. Para esto les voy a recomendar Google Calendar, que es una aplicación bastante buena para organizarnos. Te permite señalar todo por colores, puedes tener la opción de ponerlo para todos los días, para que te manden alarmas, etcétera, para que no se te pase absolutamente nada y puedas organizarte y tener tiempo para todas tus actividades. Wow, realmente me estoy explayando mucho. En segundo ciclo van a llevar PB2, entonces pueden utilizar el LODISH, que es el de acá, o el BOET también en la parte de bioquímica, también el Harper de bioquímica, que tiene un mazo, y van a llevar sus primeros sistemas, que van a ser sistema tegumentario y sistema nervioso. Para el sistema nervioso llevé el Waxman y también el Snell, que es el de neuroanatomía clínica. Es increíble, realmente me encanta ese libro, así que se los recomiendo para la parte de neuroanatomía. También, como les comento, el Waxman y el Constanzo para la parte de fisiología, que también les voy a hablar en un ratito de eso. Y para la parte de TU hay un atlas dermatológico que van a poder encontrar dentro de mi carpeta Drive de libros, que en un momento les voy a mostrar cómo conseguirlo. Y también está el histología de Ross, porque a la doctora Ingrid, que es la doctora que me enseñó a mí, y para los que están en un PC contexto, le encanta poner imágenes histológicas, así que les recomiendo chequear el Ross. Y también para algunas enfermedades van a poder utilizar el libro de patología de Robbins. Ahora, en cuanto a los libros que les estaba comentando en Drive, bueno, yo tengo una carpeta de libros donde van a poder encontrar absolutamente todos mis libros de medicina. En esa carpeta lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram, hacerle clic al link de mi perfil y van a darle clic a la carpeta que dice mi biblioteca virtual y ya está. Es totalmente gratis, obviamente. Y bueno, eso en cuanto a los libros que utilicé dentro de la malla de UPC. Sin embargo, sé que otras personas tienen otra malla, entonces les voy a recomendar otros atlas o recomendaciones en cuanto a libros. Como les estaba comentando, uno de mis libros básicos de anatomía que amo, que muchos deben saber, es el Atlas Netter. Me encanta este libro porque es full imágenes y aparte de eso, al final de cada unidad tiene una tabla resumen que va a tener lo más importante acerca de esa unidad. Como vamos a poder observar acá. Entonces yo siento que muchas veces tener la teoría es importante, pero tenerlo en tablas ayuda muchísimo a poder estudiar. Y bueno, eso básicamente. En cuanto al Atlas Netter, también amo el Atlas de Yokochi. A diferencia del Netter, este Atlas tiene toda la información, o todas las imágenes, mejor dicho, pero de forma más como en la vida real, ¿no? Están disecadas las imágenes.
Entonces eso te va a ayudar como que a correlacionar lo que acabas de ver en el Netter en dibujitos en cuanto a cómo lo vas a ver en la vida real. Si quieres un libro para repasar mientras te relajas, por así decirlo, les recomiendo muchísimo el Atlas Netter para colorear. Es un libro que también amo, porque mientras vas coloreando puedes ir repasando diferentes estructuras anatómicas. Y en cuanto a teoría de anatomía, les recomiendo comenzar con el Grey's Anatomy en cuanto a anatomía para que puedan revisar la teoría, y ya cuando estén un poco más desenvueltos en este curso pueden revisar la Target, también pueden revisar el Moore, que son libros buenísimos de anatomía. En cuanto a fisiología, como les estaba comentando, a mí me encanta el Constanzo y siento que es el más básico para comenzar con fisiología, y ya cuando ustedes puedan dominar mejor este curso pueden revisar el Guyton, que es un poco más completo. Luego, como les estaba mencionando, para la parte de histología, el Ross me parece buenazo, y también pueden revisar para la parte de embriología el Moore de embriología. Y bueno, esos son los libros que a mí me sirvieron sobre todo en primer año y espero que a ustedes también les sirvan. En cuanto ya a mi segundo ciclo, les voy a comentar que fue un gran choque para mí, porque siento que el primer ciclo fue bastante tranqui, porque era una introducción a la carrera, pero en segundo ciclo fue que realmente yo sentí que estaba en la universidad, porque en primer ciclo fue algo así como el cole. Sin embargo, en segundo ciclo empezaron los sistemas, sistema nervioso, tegumentario, aumentaba la presión y yo realmente no tenía un método de estudio, no tenía hábito de estudio, no sabía ni siquiera cómo estudiar. Mi método de estudio era básicamente leer todo un día antes de los exámenes, lo cual obviamente en segundo ciclo me chocó. No entendía qué estaba haciendo, no entendía dónde estaba parada. Jalé mi primer examen y, o sea, me acuerdo que para mi parcial de neuro, les voy a comentar story time, me pasé estudiando toda la noche estudiando neuro, y aún así jalé el examen y yo, o sea, era algo que nunca me había pasado, yo estaba en shock. Entonces ahí me di cuenta que algo estaba haciendo mal, que no importaba cuánto estudiara si no estudiaba correctamente, si no estudiaba de una forma eficaz. Entonces todo mi segundo ciclo fue un ciclo lleno de errores, porque yo no tenía esta experiencia que tengo ahora en cuanto a método de estudio, a conocerme a mí misma, a saber mis estilos de aprendizaje, etc. Entonces, si es que tú estás comenzando con la carrera, es algo que sí te recomiendo. Trata de conocerte a ti mismo. Tienes que saber qué estilo de aprendizaje es el que más te favorece a ti, cuál es el método de estudio que tú necesitas utilizar, y sobre todo tener en cuenta de que no todos los cursos son iguales. Hay libros en los que puedes utilizar, hay cursos en los que puedes utilizar un método especial y hay otros en los que necesitas utilizar otros métodos. Entonces hay que tener en cuenta eso en tu primer año de medicina. Y bueno, eso en cuanto a mi experiencia, chicos. También les voy a hablar un poquito sobre los amigos. Es algo muy importante desde el primer ciclo relacionarte con muchas personas, porque aunque no lo crean, esas personas del primer ciclo van a marcar toda tu carrera. Van a ser las primeras amistades que vas a tener, y muchas de ellas, como las que yo tengo, las mantengo hasta el día de hoy y se han convertido en mis mejores amigos. Y sobre todo en esta carrera, así no quieras trabajar en equipo, vas a tener que trabajar en equipo porque es una carrera de equipo. Entonces es importante formar verdaderas relaciones que sean buenas, con personas que valgan la pena. Sobre todo si estás en un PC, sabes esto, porque todos los trabajos en su mayoría son grupales. Entonces necesitas un buen grupo, y aparte esto te puede ayudar muchísimo a aligerar esa carga en cuanto a la universidad, ya que muchas veces puedes hacer tus resúmenes juntos, pueden tener trabajos grupales, pueden estudiar juntos, y eso de alguna forma los puede ayudar. Entonces les recomiendo tener desde el principio su grupito de amigos de medicina, que ustedes sepan que pueden confiar en ellos y puedan trabajar de la mejor manera. Y bueno, en cuanto ya último, en cuanto a tips, les voy a recomendar que su espacio de estudio tiene que ser un espacio que esté alejado de distracciones. Traten de que en el momento que van a estudiar, su escritorio esté limpio, esté ordenado, esté organizado todo, tengan sus checklists pendientes, para eso pueden utilizar su agenda de preferencia o la aplicación que ustedes deseen. Tiene que ser un espacio que también no tenga bulla. Por ejemplo, acá yo me siento muy cómoda realmente en este escritorio que tengo. La única bulla que tengo fácil es la de los carros que pasan a veces, pero es muy tranquila. También puedo poner música clásica para ambientar mi estudio, o música X, de lo que quiera.
y eso me ayuda a sentirme cómoda al momento de estudiar. Y otra cosa que también les quería recomendar es que yo utilizo el método Pomodoro, que es un método de concentración en la cual vas a dedicarle 45 minutos, bueno, 25 minutos a una actividad y 5 minutos de descanso. Yo lo adapto a 45 minutos porque eso es lo que me demoro en revisar un tema. Entonces así me siento más cómoda y puedo terminar de revisar todo ese tema, ¿no? Y bueno, chicos, esos son algunos de los tips y métodos. Les he contado cómo fue mi travesía durante la primera etapa de la carrera. Saben que en mis redes sociales siempre les estoy compartiendo todo lo que pueda. Y nada, algo que también quiero mencionarles y quiero que tengan en cuenta es que la carrera es muy larga, sí, es muy densa, es muy complicada, y cuando te dicen complicada yo siento que no solo por la cantidad de información que tienes que ver, también es complicada por los sacrificios que vas a tener que hacer, como por ejemplo de repente dejar de salir un fin de semana por quedarte a estudiar, porque estás atrasada en un curso, o de repente dejar de pasar tiempo con tu familia, o sacrificar incluso tu salud mental. Sin embargo, creo que dentro de todo lo más importante de nosotros es organizarnos y tener en cuenta nuestras prioridades. Esto nos va a ayudar muchísimo a poder llevar la carrera de la mejor manera, y también para que nosotros no nos rindamos ante la primera adversidad, porque yo he jalado en algún momento algún curso, he jalado en algún momento un examen y me he sentido terrible. Me han dado ganas de llorar, he llorado, he tenido ganas de dejar la carrera o etcétera, o pensar que no soy suficiente. Sin embargo, he recordado por qué estoy estudiándola, he recordado que sabía que era un camino difícil, pero que no es que no pueda, sino que fallé en algo y tengo que analizar qué es lo que me faltó en esa ocasión para poder mejorarlo. Y eso me sirvió como un incentivo para poder estar donde estoy. Y bueno, básicamente eso, chicos, no se rindan y recuerden que jamás una nota va a definir quiénes son como personas, como estudiantes, etcétera. Y eso, y saben que si necesitan cualquier consejo, pues mis redes sociales están abiertas para ustedes, y espero que este video sea muy productivo para ustedes, les ayude muchísimo, y saben que cualquier cosa me la pueden comentar. Cuídense.